Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando temas de ciencia con la maestra Paula Xiomara Méndez. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Yo decía que se coge siempre un día para un tema importante, para procurar sensibilizar sobre el mismo, tratar de crear conciencia. En el país tiene el Registro Nacional de Cáncer desde abril de 2020 y los primeros cruces de información fueron realizados a las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Taveras, el llamado INCAR. Está también el oncológico o el Instituto Oncológico, Heriberto Peter, que está ahí en la Universidad Autónoma, el Instituto Oncológico Regional del Cibao, y se desarrolló con una base integrada de más de 60.000 registros. Se obtuvo un dato importante, que 1.830 personas tienen un tipo de cáncer confirmado por patología, y a su vez la investigación confirmaba nueva vez que el cáncer de mama sigue predominando en dichas estadísticas. De ahí que tanto el cáncer de mama como el cáncer de próstata parecen ser los predominantes en el caso de la República Dominicana. Eso debe obligar al Estado como tal y a las sociedades médicas, sobre todo a la sociedad de médicos en el área de oncología, de trazar política en esa dirección. Eso es importante. Sin embargo, quiero conversar con la maestra Paula Xiomara, además de este tema, le voy a plantear un cuadro más abarcador para que ella pueda expresar su opinión más extendida, más ampliamente. Siempre se habla de que si el cáncer es benigno o si el cáncer es maligno. Hablar de un cáncer benigno es una especie de lenguaje figurado, porque cáncer es cáncer. Está referido a que no ha hecho metástasis, que no se ha dispersado y que todavía puede ser controlado. Asumo que por ahí viene el término que a mí no me gusta mucho de cáncer benigno, porque nada malo puede ser bueno, ¿verdad? Pero bueno, se acomoda el lenguaje para deslindar campos en términos de la gravedad del tipo de dolencia o de malestar o de enfermedad como tal. Menos malo, menos malo. Hay una situación que nos permite, informaciones que nos permiten ubicar el tema. A cierta edad, el ser humano está más proclive a contraer un tipo de cáncer. Por ejemplo, los cánceres más comunes que vienen a la edad promedio son a los 52 años, pero hay otros cánceres que se desarrollan más o menos a los 67 años, otros a los 66. Y entonces, bueno, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, aunque el cáncer de mama después de los 40 hay que empezar a monitorear a las mujeres. Hay quienes plantean que ya después de los 30 hay que ir tomando también su debido chequeo. Hay muchas informaciones en ese sentido, maestra. Le dejo un poco el cuadro abierto con todas estas posibilidades de análisis, de enfoque, pero a partir sobre todo de lo que es el día de hoy, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que sigue siendo la mayor preocupación en la República Dominicana y quizás en el mundo. Adelante, maestra. Bueno, a mí lo que me gustaría hablar mucho es sobre las causas y también un poco de prevención, porque al final entender un poco todo lo que dije ahorita, para entender un poco que el cáncer sí es una enfermedad, sobre todo con respecto al video aquel, pero la parte que nos debe interesar mucho más y la que para mí es más importante que la gente logre entender es cómo se va a producir un cáncer. Eso hasta ahora es una cuestión bastante investigada, porque es una de las enfermedades más investigadas. Sin embargo, no hay un único factor que esté claramente establecido como la causa del cáncer. Por lo cual, lo que nosotros debemos tener claro es que es multifactorial y que hay varios factores que van a poder producir mutaciones en esos genes de los que hemos hablado. Los genes supresores de tumores, que son aquellos que van a inducir la muerte de las células cuando aquella hay un error. Sin embargo, estos van a acumular una serie de mutaciones en las que ya ellos no van a poder actuar, en el que ellos no actúan y por supuesto entonces la célula no muere, sino que se reproduce de forma incontrolada con los errores que había acumulado.
Otra cosa es que también las mutaciones van a influir en otro tipo de genes, los llamados, que son muy también importantes en este proceso, que son los protooncogenes. Ellos de forma natural lo que hacen es estimular el crecimiento celular. Y cuando están mutados, pues trabajan doble, estimulan con muchísima más eficiencia y entonces imagínense una célula anormal y con informaciones, con muchísimas mutaciones, haciendo una mitosis exagerada y meiosis exagerada, por lo cual vamos a tener ahí una proliferación, las causas para producirse un tumor. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener varios factores que van a producir ese tipo de procesos para hasta que la célula pueda mutar. Sobre todo que son factores de tipo exógenos y endógenos. Cuando digo exógenos y endógenos, para referirlos a algunas cosas que nosotros podemos, es para poder clasificar esos diferentes agentes mutágenos o causas de mutaciones en dos formas que yo puedo decir. Hay algunas cosas que yo puedo hacer y otras que definitivamente no puedo hacer. Por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Y son los que yo estoy llamando factores exógenos, externos, los que yo puedo manejar. Por ejemplo, el sol es un factor importante, por eso nos mandan a protegernos del sol. Las rayos ultravioletas del sol van a inducir en nuestro DNA mutaciones, ya que se forman, por ejemplo, dímeros de timina. O sea, la timina es una base nitrogenada que se pega y forma dímeros, y entonces a la hora de poder realizar, ahí se van a producir muchísimos errores. Entonces, hay mutaciones que se van a producir por múltiples fuentes a partir de los rayos ultravioletas del sol. Y es por eso que se trata de que usted, si se expone al sol por más de unos 10 minutos, 15, que es lo necesario para producir la vitamina C, la vitamina D, que usted lo que haga es que se proteja bastante para impedir las enfermedades que se asocian a estos tipos de cánceres. Hay enfermedades, por ejemplo, de la piel que son bastante frecuentes en personas que toman mucho sol. Algo importante también, y el factor a lo mejor que está más asociado a cáncer es el tabaco. Las personas que fuman y también, por supuesto, los fumadores pasivos, que son aquellas personas que están en constante contacto con el humo del tabaco. Hay evidencia bastante importante que relaciona de forma positiva distintos tipos de cánceres, no solamente un tipo particular, no solamente el cáncer, sobre todo de pulmón, no solamente el cáncer de pulmón, sino varios tipos de cáncer, con lo que es el fumar. Y otros hábitos tóxicos, como por ejemplo el alcohol. Maestra, Poncerrate le pregunta que si puede tratarse el cáncer. Usted no se está viendo, don Alfonso, no se ve. Sí, lo sé que no me estoy viendo, es que estoy feo ahora. Poncerrate le pregunta si puede tratarse el cáncer con procedimientos no convencionales que abaraten su costo. ¿Cuál es su efectividad? Juan Francisco hace una pregunta, pero será para el próximo segmento, ¿correcto? Ok. Vamos a ver, entonces, voy a tener pendiente la pregunta de Poncerrate. Entonces, importantísimo tener en cuenta que esos son factores que nosotros podemos cuidar. Cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicios, cuidar nuestro estrés, porque el estrés oxidativo también genera especies reactivas del oxígeno que dañan las células. Todas esas cosas. Pero lo otro es que hay factores endógenos en los cuales nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, si tenemos predisposición genética, ya se sabe que hay predisposición genética a sufrir ciertos tipos de cáncer y que entonces si usted tiene esa predisposición tiene mayor probabilidad a sufrirlo. Ahora, si usted contrarresta cuidándose con los otros factores que usted puede mejorar, usted la única condición de tener el factor genético no es probable que le lleve a tener cáncer. Entonces,
Cuando hablamos de esto, es importante porque me gusta siempre llevar cómo protegernos para que la gente pueda, como hemos dicho, cuidar su tranquilidad interior y manejar su estrés, que es otra causa también probable, no solamente de cáncer, sino de muchísimas otras patologías. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer, yo, don Alfonso, ese tema me gustaría tratarlo con bastante cuidado, porque depende el tipo de cáncer, depende el estadio en el que se descubre, porque una de las cosas que suceden con el cáncer es que esta proliferación exagerada de células que se va produciendo, en principio no te produce ningún signo ni síntoma, y casi siempre cuando se descubre está en una etapa difícil de tratar, porque ya casi siempre se descubre cuando hay dolor, inflamación, y esto casi siempre es cuando ya hay metástasis a otros órganos, y ya entonces ahí hay muy pocas probabilidades de curarlo. Pero bueno, vamos a ver qué hay. Normalmente en la ciencia médica establece que hay cirugías que consisten, por ejemplo, en extirparlo. Por ejemplo, si es de útero, pues quitar el útero. No solamente el tumor, sino el útero para más tranquilidad. Por ejemplo, en el cáncer de pecho, pues quitar el tumor. Casi siempre también quitar el pecho como una forma de asegurarnos de llevárnoslo de raíz. Por lo que hemos dicho, que el tumor crea una serie, el tumor se induce angiogénesis para el tumor alimentarse, que es la producción de vasos sanguíneos. Por lo tanto, si usted quita el tumor, es posible que ahí queden todavía restos de él. Por eso es importante que cuando se quita un tumor, eliminar la mayor cantidad de tejido asociado a ese tumor como una forma de asegurarnos de estar eliminándolo todo. Pero también se puede, a veces eso no es posible y simplemente en el tumor, porque por ejemplo, si está en el cerebro, no se puede quitar el cerebro. Si lo tenemos por ahí en el páncreas, no podemos quedarnos sin páncreas. Si está en hígado, no podemos vivir sin hígado. Entonces, hay otros casos que lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, utilizar radioterapia. La radioterapia lo que hace es que justo daña el DNA de las células. Las células sin DNA pues tienen que morirse, punto. Se tienen que morir por los procesos que hemos dicho antes. El DNA es quien controla, dirige toda la actividad celular. Entonces, pues la célula muere. Pero a veces también hacemos que mueran otros tipos de células, menos, porque a veces la radioterapia va dirigida a un órgano. Entonces, esta es una terapia un poco más dirigida. La quimioterapia es realmente una situación de problema, de dificultad grave, sobre todo porque son fármacos que van dirigidos al cáncer, pero pero te lo ponen en todo el cuerpo. Van dirigidos a las células que están produciendo cáncer, pero en ese sentido van dirigidas a todas las células que se reproducen rápido, porque la única especificidad de la quimioterapia es dirigirla a células de rápido crecimiento, porque el cáncer eso es lo que está haciendo, unas células que se multiplican rápidamente. El problema es que en el organismo tenemos también otras células que se reproducen rápido, como por ejemplo las células de los folículos pilosos, y es por eso que generalmente las personas pierden el cabello cuando se ponen quimioterapia, porque esas células también se destruyen. Otro tipo de células que también se reproducen rápido son las células de la médula ósea, que producen las células sanguíneas. Débil y tiene muchísima anemia. Otra célula es del sistema digestivo, por eso la gente que se da quimioterapia tiene muchísimos problemas digestivos, náuseas y muchísimo malestar, porque las células atacan a todas las de rápido crecimiento. Entonces, ese es lo malo de la quimioterapia. No vamos a negar que la quimioterapia ha salvado muchísima gente, hay muchísima gente por ahí
que son sobrevivientes. Ahora, hay muchísimos... Por eso es que se habla del carácter invasivo de la quimioterapia, claro. porque invade otras células que no son necesariamente la maligna, sino toda la de rápido crecimiento. Así es, así es. Entonces la radioterapia es más directa a un punto. La radioterapia va más directa al órgano, porque la radioterapia va un poco más dirigida a las células que tienen se hace la radiación sobre las células cancerosas. Por lo tanto, si tú tienes, las radiaciones van dirigidas, por ejemplo, al pecho. Lo único es que ahí tú tienes también posibilidad de que se dañen un montón de células y tampoco aseguro de que mueran todas. Eso es lo otro con la radioterapia, que no te aseguro de que mueran todas. Son muchas terapias que se necesitan, mucho. El hecho es que con el cáncer todavía no hay una especie de alternativa única por lo variado de todo lo que puede estar ocurriendo, por lo distinto. Por eso no se habla del cáncer como una única enfermedad, sino como un conjunto de enfermedades. Un conjunto de enfermedades. Una cosa importante es que, bueno, hace varios años ya, en el 2017, en Estados Unidos, en la universidad no me acuerdo cuál universidad fue, pero probaron una importante terapia, que es una especie de inmunoterapia, sobre todo para la leucemia de células que se produce fibroblástica aguda, que es linfoblástica aguda, que es células de la leucemia típica, el cáncer sanguíneo. Y lo lograron porque, bueno, la sangre, en este caso la sangre fácil, lo que hacían era tomar sangre del paciente, y esa sangre del paciente la trataban en el laboratorio. Lo que hacían era que le introducían en esa sangre del paciente un gen que reconozca las células cancerosas. Entonces, lo que hacían era, fuera del laboratorio, tomar esas células, las cultivaban, las reproducían y se las reintroducían al paciente. Entonces ya ese paciente tenía en su sistema inmunológico cómo sortear esa enfermedad, cómo vencerla. Y esto da muchísimos resultados, ha dado muchísimos resultados. El problema es que es bastante caro, porque es una terapia bastante personalizada. El hecho es que para este tipo de terapia dio resultado, incluye de muchísima formación, se necesita de muchos recursos y resulta cara, eso sí. Y eso fue un poco, porque otra de las cosas que hace el cáncer es que burla el sistema inmunológico. E incluso se ha visto cáncer en el cual las células del sistema inmunológico es como que se rinden a trabajar en pos del tumor, no en pos del organismo. Ya. Bueno, en 2 minutos la respuesta a Ponserrate. Bueno. Una pausa. Lo que nos había comentado el señor Aristóteles Ponserrate, todavía cuando hablamos de ciencia y algunos remedios alternativos, a veces uno tiene que tomar este asunto con pinzas, porque muchísima gente dice, yo tenía un cáncer y me curé con un remedio tal. Entonces, en ciencia nosotros no podemos afirmar eso, porque habría que ver si realmente tenía cáncer. Muchísima gente afirma esto y lo que tiene es, pues, otra cosa. Hay muchísimos tumores que no todos son cáncer, y esos tumores pueden disminuir. Por ejemplo, hay muchos nódulos, ganglios, que son de otra cosa, que a veces son grasas, a veces son calcificaciones. Yo, por ejemplo, tuve un nódulo aquí, un tumorcito que al principio me dijeron que era probabilidad de que sea un cáncer, y luego fue simplemente una calcificación y una inflamación terrible por el lugar donde estaba. Entonces, el hecho es que si yo me quedo con la creencia de que es un cáncer y me voy a mi casa y no me trato y me bebo un remedio, mi organismo pudo con esa infección y yo digo que fue el remedio que me sanó. Entonces,
Lo de los remedios hay que tomarlo con cuidado y hay que ver hasta dónde realmente habrá documentado. Es posible que muchos puedan mejorar con algunas cosas, pero depende del estado. Y yo realmente pienso que hay que ir al médico porque las implicaciones y lo que puede ocurrir puede ser bastante grave si no vamos en las primeras estadios. Por eso es que hay que ver al principio, por eso es que hay que cuidarse y hacerse los chequeos rutinarios, como para cualquier problemas que tengamos, verlo a tiempo, porque a tiempo no hay que llegar a quimioterapia, a tiempo no hay que llegar a radioterapia. Se puede a tiempo quitar cualquier tumorcito antes de que se convierta en un problema real para el organismo. Lo de los remedios y el cáncer, a mí me gustaría mucho que lo pudiéramos ver más adelante también, porque no me gusta decir si los remedios pueden hacer lo que todavía no se ha comprobado por ciencia que puedan hacer. Bueno, muchas gracias, maestra, pero las estadísticas mundiales, aunque la estadística a nivel nacional establece el cáncer de mama como el principal aquí, pero a nivel mundial el cáncer de pulmón en el año 2020 fue el que más afectó y produjo 1.800.000 personas que fallecieron. Está el cáncer colorectal, que también en el año 2020 fallecieron 916.000 personas, y el cáncer de hígado o el hepático, que produjo la muerte de 830.000 personas. Sin embargo, las estadísticas nacionales hablan del cáncer de mama, pero hay que tomar sus medidas. Usted hablaba del tabaquismo, que es una práctica o un hábito que puede producir cáncer, sobre todo cáncer de hígado, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, tener una vida saludable, caminar. La alimentación de alguna manera puede influir. Esto aparte del tema genético, ¿no? De lo que se puede heredar. Pero bueno, sobre esos temas volveremos en otro momento a conversar. Vamos a una breve pausa y retornamos entonces con una preocupación de Juan Francisco de la Rosa que planteó en este segmento. Pausamos, Natanael, y retornamos con la maestra Paula Xiomara Méndez. Sábado 29 de octubre, 10 de la mañana, gran marcha contra la explotación minera en Romero. Vamos a demostrarle a la Colques que no tienen el permiso social de los sanjuaneros para hacer realidad sus pretensiones. Queremos agricultura, no ser distrito minero, que solo trae desastres ecológicos para la zona. A marchar como puedas. El agua es nuestro tesoro y vale más que el oro. Punto de reunión, Asociación de Productores. Hora 10 de la mañana, sábado 29 de octubre. Agua sí, oro no. Protejamos la cordillera central, madre de las aguas del país. Adelante, sanjuanero. Agua sí, oro no.